Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, soy Ania del Toro y les presento una nueva entrega de NCDN Investiga. Esta vez abordaremos un tema que puede afectar nuestra salud. Se trata de la importancia de consumir sal yodada y los efectos y enfermedades que causan los niveles inadecuados de yodo en nuestro sistema. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el consumo de sal debidamente yodada es la principal garantía para suplir a la población la cantidad de yodo necesario que evite consecuencias a la salud a largo y a corto plazo. Veamos qué función tiene este nutriente en nuestra salud y cuáles son las enfermedades que se derivan como consecuencia de la deficiencia o el exceso de yodo. El yodo es un elemento químico esencial para la producción de las hormonas tiroideas, las cuales son necesarias para el funcionamiento adecuado de nuestro metabolismo y el crecimiento y desarrollo del sistema nervioso central. Ese es el suplemento más importante de la tiroides, que lo procesa la glándula y forma sus hormonas que llevan al equilibrio metabólico de nuestros alimentos, de la función de producción de calorías, de la dinámica cardiovascular, circulatoria, cerebral. Sabemos que el principal problema que ocurre cuando hay una deficiencia de yodo es el desarrollo intelectual, o sea, el déficit cognitivo. O sea, hay un retraso mental leve. Desde 1920, siguiendo la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, el consumo de sal refinada fortificada con yodo para la preparación de los alimentos es la principal fuente para la obtención de este micronutriente. Es el vector, el elemento que se ha considerado como más fácil para que la población reciba la dosis de yodo, porque de lo contrario tendría que recibirlo de algas marinas, de algunos peces de mares profundos, tendría que recibirlo de algunos vegetales poco comunes y podríamos entrar en deficiencia. No es solamente porque es de consumo masivo, sino porque es un alimento que no cambia sus características organolépticas con el yodo. Olor, sabor, color, textura, o sea, no le cambia, sigue siendo blanca, sigue siendo granulada. Los efectos por falta de este micronutriente, denominados trastornos por deficiencia de yodo, pueden afectar tanto a la población adulta como a niños en edades tempranas e incluso desde el embarazo. El hipotiroidismo, que cuando comienza en el niño, hay dificultad para la marcha, para la salida de los dientes, para el desarrollo de los huesos. Por ejemplo, la fontanela, que debe cerrarse casi al año. En los niños que tienen debilidad de su tiroides, esa fontanela, esa mollera se mantiene abierta en los primeros 2 a 3 años. En mujeres embarazadas, la falta de yodo puede producir abortos y deformidades fetales, así como retardo mental posterior en los niños, pues este micronutriente es esencial para el desarrollo saludable del cerebro del feto y del niño pequeño. Tiene problemas de cretinismo el niño, el bebé, y eso es una condición irreversible. O sea, un niño cretino va a ser cretino toda su vida y eso va a afectar mucho todo, el entorno familiar y la economía también, porque es un niño con limitaciones. Son niños que tienen un retraso mental muy marcado, tienen la lengua, se caracterizan por tener la lengua grande, que no le cabe en la boca, viven babeando, no se pueden sentar porque tienen debilidad ósea para mantener la estructura del cuerpo sentado. Son niños que, por ejemplo, tienen un llanto muy grave, una voz muy ronca. El diagnóstico de trastornos por déficit de yodo es un tanto confuso debido a que los síntomas pueden ser pasados por alto por quienes padecen dicha afección. En general son unos síntomas que pueden ser tan comunes, sobre todo en la mujer, como es el sangrado menstrual abundante. Puede tener la mujer abortos, partos prematuros. Por eso se tiene establecido a nivel internacional el que todo niño cuando nace se le tome una gota de sangre del talón o puede ser del cordón con fines de determinar cómo andan sus hormonas tiroideas desde el mismo momento del nacimiento y pesquisar casos de hipotiroidismo. Pese a los efectos irreversibles que podría provocar en nuestra salud el déficit de este micronutriente, muchos desconocen sus beneficios. No conozco los beneficios, pero yo sé que es buena para la salud. Yo no conozco los beneficios del yodo.
realmente no sé, nunca me han dicho qué puede suceder con eso. Evita la sal en grano, pues no viene yodada y contiene muchas impurezas. La falta de información en la población motivó al Ministerio de Salud Pública, con el apoyo de UNICEF, a promocionar la campaña Consuma Sal Yodada o Nada en el 2008. Bueno, realmente esa campaña nosotros necesitábamos que la población conociera que era importante consumirla. Todavía la población no tenía el conocimiento sobre por qué es importante introducir el yodo en la sal y por qué es importante el yodo en el organismo. Entonces, esta campaña tuvo un mensaje claro. Además de la sal, existen otros alimentos que proveen a quienes lo consumen el yodo necesario para mantener la salud y evitar trastornos por déficit de este nutriente. Además de los alimentos de mar, pescados, mariscos, lo encontramos en vegetales, siempre y cuando esos vegetales hayan sido producidos en un terreno rico en yodo. En carnes, en huevos, siempre y cuando el animal haya sido alimentado con alimentos que tengan yodo. Incluir este tipo de alimentos en nuestra dieta diaria garantiza que obtengamos el nivel adecuado de yodo en nuestro cuerpo y evitemos complicaciones de salud. No se pierda el regreso por qué se prohibió la venta de sal en grano y cómo se continúa vendiendo de manera indiscriminada este producto. No se muevan, en breve retornamos con más detalles después de la pausa. Muchas gracias por continuar en sintonía con NCDN Investiga y este reporte especial sobre la sal yodada y los efectos que puede causar la deficiencia de yodo en nuestra salud. Tradicionalmente, las amas de casa en nuestro país utilizaban la sal en grano como ingrediente base en la preparación de los alimentos, pero en el 2009 el Ministerio de Salud Pública prohibió su venta al público debido a que no contenía los niveles de yodo requeridos para una dieta saludable. Pese a las distintas campañas de advertencia del Ministerio de Salud Pública, muchos aún utilizan la sal en grano como condimento en sus comidas y se continúa vendiendo de manera clandestina a pesar de su prohibición. Un estudio realizado por el Centro Nacional de Investigaciones Materno-Infantil, CENISMI, en 1993, reveló la deficiencia de consumo de yodo en la población dominicana por los bajos niveles de yodación de la sal y el alto consumo de sal en grano. Se hizo a través de medir el yodo en la orina de los escolares y se determinó en ese entonces que teníamos un 86% de niños en edad escolar con deficiencia de yodo. Luego, en el 2002, se realizó otro estudio sobre excreción urinaria y consumo de sal yodada en escolares dominicanos, el cual reveló que los niveles de yodo en orina eran significativamente mayor al estudio realizado en el 93. Sin embargo, todavía el 79.4% de las familias de la muestra consumían sal en grano y de estas apenas el 3% tenían niveles apropiados de yodo. Además del 20% de las familias que consumían sal refinada, solo un 51% estaba debidamente yodada. En el 2012 se hizo de nuevo la encuesta en escolares y solamente tenemos un 11.4% de escolares con déficit de yodo. O sea, que la estrategia que hemos venido realizando ha tenido efecto. Aparte de difundir la campaña sobre la importancia de consumir sal yodada o nada, en el 2009 el Ministerio de Salud Pública también prohibió la venta y distribución de la sal en grano para el consumo humano en todo el país. La sal en grano es una sal sumamente contaminada, es muy contaminada y muy difícil de yodar. Ahí está el problema, porque son cristales que no son iguales, no tiene 4 partes iguales, sino que son cristales que cuando uno lo yoda de un lado,
probablemente del otro lado no tenga yodo. La baja cantidad de yodo presente en la sal en grano fue una de las razones principales por la que se consideró este ingrediente como no apto para el consumo humano. La sal en grano no pasa por un proceso de refinamiento, que es cuando de manera industrial se le agrega el yodo a la sal. Y aparte de eso, pudiera tener un poco de yodo esta sal en grano, pero nosotros tenemos el hábito de lavar la sal. Entonces, el poco que pudiera tener, quizá en su superficie, también se perdía. Y la forma de yodarla también en nuestro país era sumamente arcaico, podríamos decir, y eso tampoco ayudaba a que esta sal pudiera llevar las cantidades de yodo que necesita la población nuestra. Entonces, por eso, desde hace ya un buen tiempo, esta sal fue prohibida para consumo humano. Pese a la prohibición del Ministerio de Salud Pública 6 años después, todavía hay pequeños comercios que venden la sal en grano a la población. ¿A cómo la libra de sal? A 10 pesos, man. No me dé tanto, dame media libra. Esta sal linda muchísimo. ¿Tiene yodo? ¿Así que tú quieres vender la bala? Eso. El yodo, un polvito que le echan para que la gente no engorde. No, aquí no. Sal natural. Al hacer un recorrido por algunos 10 colmados en la capital, en al menos 2 de ellos encontramos sal en grano y sin ninguna objeción pudimos comprarla. Pero según reportes, en las provincias más pobres, este producto se consigue con mayor facilidad. ¿Hay sal en grano? ¿A cómo? A 5 pesos. ¿1 libra? Dame 1 libra. Una libra, pero vamos a vendértela. Además, según Carmen Cruz Olivares, coordinadora de nutrición del Ministerio de Salud Pública, algunos comercios procesan de manera casera la sal marina, lo cual podría crear confusión entre consumidores que la adquieren como sal refinada. Así, de manera casera, algunas personas la estaban moliendo en grano y la empacaban en una bolsita que no dice nada y tú la compras en el colmado, una sal molida. Pero esta necesita ese procesamiento, ¿no?, industrial. Y es que pese a las distintas campañas de concientización, algunos desconocen por qué se prohibió la venta de este producto. ¿Se recuerda por qué fue que prohibieron la venta de sal en grano? Tampoco, no me acuerdo. No sé. No tiene yodo. Sí. Porque no tiene yodo. Mira, no sabía. Realmente no soy muy dado a ese tipo de ¿cómo te digo?, de aspecto, ¿no? Yo como de todo y muy pocas veces soy curioso en eso, ¿no? Sí, a veces. ¿A veces? ¿Y Sí. dónde la compra? En un colmado. Para controlar esta situación, el director general de Salud Ambiental, Luis Emilio Félix Roa, afirma que realizan un monitoreo constante en diferentes zonas del país para erradicar de manera definitiva el consumo de sal en grano. En la unidad nuestra, en la Dirección General de Salud Ambiental, hacemos monitoreo sistemático independientemente de aquello. Hacemos 4 monitoreos al año, aquí desde el nivel central. A nivel local se hace regularmente. Hoy le está haciendo 2 o 3 provincias, mañana le están haciendo otra tanta. Tenemos las direcciones provinciales de salud y las direcciones de área. A través de esas direcciones provinciales y de área se hace el monitoreo, para lo cual pues se ha hecho una capacitación con todo el personal que hace esto. Pienso que esa es una de las debilidades en este momento que tenemos, que hay que reforzar lo que es la vigilancia y el monitoreo de la venta de sal en grano y también de los niveles de yodo que se están presentando en las diferentes sales que se consumen en el país. Las industrias, por su parte, también están en la obligación de supervisar que el producto disponible en el mercado cumpla con los requerimientos establecidos por las normativas de salud pública. La industria tiene un monitoreo externo. Ellos mismos, en la producción, en los lotes, en la salida, deben ellos estar monitoreando, y nosotros podemos exigir ver los libros para que nos muestren cómo están y ver qué está pasando con la yodación. Según Félix Roa, el hecho de que la sal en grano aún se utilice para la alimentación animal provoca que algunos adquieran de forma más fácil el producto y lo coloquen en el mercado de manera clandestina para el consumo humano.
porque el salinero no puede venderle para comerse así. Le está vendiendo, se está haciendo un triaje. Yo la produzco, se la vendo al ganadero o al industrial, y este buen señor, el dueño del colmado, compra, tiene alguien que le vende de ahí. Entonces esa es la sal que llega al colmado. Afirma que en los casos en que se descubre la venta de sal marina en colmados o algún otro tipo de comercio, el Ministerio de Salud Pública interviene decomisando la mercancía. Coordinador de salud ambiental de la provincia tiene la instrucción de donde encuentre esto, decomisarlo. Y entonces procedemos ya decomisado a su desnaturalización, porque aunque es sal industrial o sal para alimentación animal, no la donamos. Esa sal se desnaturaliza generalmente haciendo vertido al mar. Cuando los comerciantes sean reincidentes en la venta de sal en grano, las acciones de las autoridades pueden ir desde aplicar sanciones hasta el sometimiento judicial. No se pierda el regreso cuáles son los riesgos del exceso de yodo y cómo podemos identificar si la sal que consumimos contiene este micronutriente tan necesario para nuestra salud. Esto y más tras una breve pausa. Muchas gracias por mantener la sintonía con este reporte especial sobre la sal yodada y sus efectos en la salud. Mantener una dieta saludable que incluya el consumo de yodo no debe ser confundido con exceder las cantidades de este nutriente recomendadas por los especialistas, pues sobrepasar los niveles adecuados de yodo puede provocar los mismos daños que su déficit. Presentar niveles de yodo por encima de los valores indicados también puede provocar daños a nuestra salud y generar hipertiroidismo, otra enfermedad de la tiroides. Es un tiroides tóxico, o sea, una toxicidad, ¿no?, a nivel de la glándula, porque es un exceso de yodo que la glándula del tiroides no puede manejar. Entonces se producen problemas parecidos a la falta de yodo. Hay casos determinados donde el exceso de yodo en la dieta paraliza la actividad de la glándula, como ocurre en un vehículo de motor. Cuando nosotros le damos mucho al pedal del acelerador, se inunda y al inundarse, esa glándula se paraliza y no funciona y entraría en un hipotiroidismo, no por déficit, sino por exceso de yodo. Nosotros le estamos ganando la batalla a la deficiencia de yodo, pero tenemos una alarma, aunque en pocos casos, que se nos está yendo al exceso. Un dato preocupante es que tanto la encuesta nacional de micronutrientes del 2009 como la última realizada a escolares en el 2012 arrojaron que tenemos personas con niveles de yoduria por encima de los valores recomendados. La mediana está muy por encima, y principalmente en la encuesta de mujeres en edad fértil lo vimos en la de 15 a 19 años, o sea, en la población joven. Hemos visto un dato que preocupante, ¿no? Y es que un porcentaje alto tenía exceso de yodo. Eso es algo que se está estudiando ahora mismo para determinar qué alimentos están consumiendo estos niños que está produciendo este exceso de excreción urinaria de yodo. Por esto advierten no confundir el consumo excesivo de sal yodada con el mantener niveles adecuados de este micronutriente en nuestra dieta diaria. No es que consuman más sal, es que la sal que consuman tenga yodo. Se recomiendan dosis mínimas para su actividad en el cuerpo. Se ha utilizado como meta que el cuerpo reciba por lo menos 150 microgramos diarios de yodo. Es una dosis mínima. Según los expertos, existe un método sencillo que puede ayudar a las amas de casa a determinar si las sales que utilizan contienen yodo. Entonces, una forma fácil es
coger un papel en blanco, echar un poquito de sal, exprimirle 2 o 3 gotitas de limón, tiene que ser a temperatura ambiente y limón verde, eso es importante, y frotar papel con papel, dejarlo unos minutos y va a reaccionar y va a dar un color azul intenso, violeta intenso, dependiendo de la cantidad de yodo que tenga. Sin embargo, esta técnica solo aplica para las sales que estén procesadas con yodato, aunque la mayoría de las que se comercializan en el país se fortifican con este componente. Algunas extranjeras se procesan con yoduro, el cual no es reactivo a la prueba del limón. Fortifique con yodato con yoduro, en relación a la salud no tiene diferencia. Lo que pasa es que el yoduro es muy inestable en países con climas como el nuestro, húmedos y calientes. Entonces se pierde muy fácil el yodo de la sal. Definitivamente habría que hacer un estudio, ¿no?, de colocar varias muestras de sal en diferentes ambientes, ¿no?, y durante un tiempo y con diferentes envases, y ver hasta cuándo, ¿verdad?, ese yodo se mantiene en la sal. Una manera de nosotros saber si la sal le queda yodo o no es cuando uno la mueve, uno se dé cuenta que fluye, que no está empegotada, como diríamos en buen dominicano, porque el yodo es volátil y si hay humedad, él se va. El envase en que son empacadas las sales también puede propiciar que se pierda más rápido el yodo que contienen. Regularmente, en el empaque o envase en cartón, la volatilidad del yodo es mucho más lábil, es más lábil. Aquí la duración es mucho menos. Sin embargo, en el plástico la durabilidad es mucho mayor. También aconsejan a la población tomar medidas para evitar que el yodo contenido en las sales que consumimos se pierda como consecuencia de la falta de conocimiento o su mal uso. A veces uno la abre y entra una cucharita mojada que quizá está condimentando algo y ya esa humedad ella la va a absorber y se va a ir el yodo. De manera que hay que recordar eso. Para constatar que las sales que se encuentran en el mercado estén debidamente yodadas, hicimos pruebas a distintas muestras escogidas al azar en el Ministerio de Salud Pública, las cuales todas estaban yodadas. Aquí tenemos 11 marcas que las analizamos y nos dice que el 100% de esa sal que analizamos está yodada. Nosotros tenemos pruebas de 16 muestras, 100% yodada. Tenemos otro grupo de 10, 100% yodada. Esto nos permite decir que los controles que está llevando a cabo el Ministerio para la yodación de sal se están cumpliendo en 100%. Sin embargo, con esta prueba solo se determina la presencia de yodo en la sal y no si cumple con las cantidades establecidas y recomendadas por las normas de salud pública. Pero lo ideal desde el punto de vista médico es medir la cantidad de yodo que eliminamos por la orina, que nosotros médicamente le llamamos yoduria, con fines de determinar si exactamente tenemos buen contenido de yodo o no dentro del cuerpo humano. Por eso, aparte de consumir sal yodada, es importante que visitemos periódicamente a nuestro médico y mantengamos una dieta equilibrada para no incurrir en una deficiencia ni en un exceso de yodo en nuestro sistema. Es importante realizarnos los análisis correspondientes para determinar si tenemos los niveles adecuados de yodo que necesita nuestro cuerpo para el pleno funcionamiento de nuestra glándula tiroides. Pero sobre todo hay que prestar mayor atención a los niños y a las mujeres en edad fértil para evitar los trastornos que se derivan de la deficiencia o el exceso de yodo, los cuales pueden afectar nuestro metabolismo y el crecimiento y desarrollo del sistema nervioso central. Con esto llegamos al final de esta entrega especial. Muy buenas noches. Mantenga la sintonía con nuestra programación en CDN.